Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos en Entre Líneas, el programa de análisis y debate de ideas sobre los principales acontecimientos noticiosos de la agenda nacional e internacional. El martes pasado, el próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, inauguró los foros de pacificación en Ciudad Juárez, Chihuahua. López Obrador habló de una sed de justicia que su gobierno buscará saciar, mientras que víctimas de la violencia exigen castigo a los culpables. Él pidió estar dispuestos a perdonar. Y otro tema sin duda importante, el segundo encuentro en Palacio Nacional, donde el presidente electo Andrés Manuel López Obrador informó sobre los acuerdos a los que llegó con Enrique Peña Nieto. Uno de ellos fue el de la presentación de una iniciativa en el Congreso para crear nuevamente la Secretaría de Seguridad Pública. Es el tema de esta noche, lo platicaremos con nuestros compañeros de la mesa. Vianey Esquinca, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Pascal, muy buenas noches, buenas noches. Vianey, buenas noches. José, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pascal? Buenas noches, ¿cómo estás? Y también está con nosotros Gerardo Galarza. Gerardo, ¿cómo estás? Buenas noches, Pascal, buenas noches, Vianey, Pepe, a todos los Buenas que nos ven. noches, Gerardo. Bueno, Pepe, buen día. El tema de la inseguridad que vive el país fue uno de los reclamos principales de la ciudadanía en la pasada contienda electoral y el próximo gobierno, el equipo de Andrés Manuel López Obrador, está entrando en el tema, más allá de lo que se piensa su propuesta, tomando el toro por los cuernos, una propuesta que ha generado polémica, sin duda, pero finalmente está ahí discutiéndolo. Y ya está en la mesa. ¿Qué opinas de lo que se ha dicho hasta ahora? Y yo creo que es una respuesta adecuada. Es el problema más grave que tiene este país. La espiral de violencia que llega en 2017 a niveles históricos. Nunca habíamos tenido un año tan sangriento, tan violento en la historia del país. 31,000 muertos 31,000 en 2017 muertos. y tal vez más este año. A veces las cifras, digamos que uno le pierde el peso que tienen, pero en efecto corresponde prácticamente a la de un conflicto armado. Sí. Y me parece que está muy bien que de las primeras acciones sea responder a un planteamiento como ese. Sobre un asunto, la pacificación, que sí es muy complicada, es muy compleja y el primer foro en Ciudad Juárez es apenas, digamos, el primer paso, la apertura para ir aterrizando un concepto como el de la amnistía, como el del perdón, como la forma de impartir justicia que tendrá que irse delineando en los próximos meses y foros que se van a realizar. Pero incluso antes de entrar al contenido de fondo, a mí me gustaría poner sobre la mesa algunas cosas que me parecen relevantes, sobre todo en términos, digamos, simbólicos. Por ejemplo, me gustaría comenzar la intención de poner en ese foro a las víctimas en el centro. Esa me parece que es una idea adecuada que se materializa, digamos, con señales como el pedir que en los primeros lugares de las filas se sentaran justamente las víctimas y quienes han padecido y no los que suelen ser, digamos, notables o reconocidos invitados que se sientan en esos lugares. Ese mismo día llama también la atención cómo comienza o los antecedentes del primer foro con la filtración de una fotografía de López Obrador viajando hacia Ciudad Juárez. Él jalando su maleta, en una imagen, digamos, de austeridad, incluso te podría decir, de humildad, que me imagino es bien recibida a la hora de llegar a un foro de la naturaleza del que se produjo en Ciudad Juárez. Ahí hay, me parece que dos elementos que empiezan a jugar dentro del estilo del nuevo gobierno, pero también de la utilización, digamos, de símbolos para comenzar a transmitir o querer transmitir una forma de gobernar, o lo que puede venir como forma de gobernar diferente, y de una nueva aproximación a los problemas. Yo creo que ambos detalles fueron bien recibidos y yo creo que cayeron bien.
No sé cómo lo veas tú, Gerardo. ¿Por qué dice que no? Gerardo ahí. está muy de acuerdo. No lo dejaste terminar. Quiere polémica. Reprimiste con la mirada, Gerardo. Exacto, Vamos contigo. No, me parece antes de entrar a ese tema, porque viste una una mirada negativa. castigadora ahí No, de- me parece que tienes razón en el asunto de los foros. Lamentablemente, perdón, lo digo yo por mi actividad reporteril, cada sexenio son foros tras foros, tras foros, tras foros. ¿Cuántos tras foros. llevamos así? A ver, Pues por lo menos, yo me acuerdo, 2004, 2008, 2011. de la Felipe violencia. Calderón ya estaba haciendo los primeros los con la primeros guerra al foros. narcotráfico. Con la guerra. Enrique Peña Nieto también, foros de seguridad. Y otras cosas que no se ponían, pero por ejemplo, acuérdate los foros por la renovación moral de la sociedad con Miguel de la Madrid y mover a México, ¿cómo se llamaba? Salinas y todos estos foros que incluían seguridad. Claro, no era el problema todavía como 31,000 muertos en un año. Vamos a terminar el sexenio como 154,000, que es algo terrible. La semana pasada aquí lo analizábamos. No todos los muertos son del crimen organizado, ¿no? En esos homicidios también están los pasionales, los compadres, los de cantina y demás, pero por supuesto que la mayoría es del crimen organizado. Desde la guerra cristera. Desde ¿no? la guerra cristera. Se ha visto, Y ¿no? ahí dicho, por ejemplo, la mayor violencia del país, híjole, pues depende relativamente. Hay gente que dice que en la revolución se mató a 1 de cada 2 mexicanos. Es decir, el 50% de los hombres mexicanos en ese tiempo. Si llegábamos a esa cifra acá, pues andaríamos en los cuantos, en los 50 millones de muertos, ¿no? Tampoco, o sea, sí es muy violento, eso no está duda. Y qué bueno que se empiece con esos foros. Yo le veo un problema de estos foros en el sentido de la confusión que hay. Los economistas, los que estudiaban antes a Carlos Marx, decían que es muy necesario al hacer análisis no confundir valor y precio. Creo que aquí en cuestiones de justicia y seguridad también es muy necesario no confundir delito y pecado. El lenguaje bíblico que se está utilizando en estos foros es terriblemente preocupante. Hambre, bueno, no fue hambre, sed de justicia, pero viene evidentemente del asunto religioso. Y de allí viene el perdón. Y yo digo perdón. El Estado, el origen del Estado es precisamente darle seguridad a los gobernados. ¿Cuál otra función? No tiene otra función principal, esencial, más ¿no? que esa. Por eso se fundó el Estado moderno. Y entonces, por supuesto que los gritos de las víctimas sentadas en primer lugar a eso se refieren. Hay que preguntarles y ya lo respondieron, no estamos dispuestos a perdonar, queremos justicia, y la justicia es acabar con la impunidad. ¿Sí? Yo estoy muy de acuerdo, perdón, lo voy a decir francamente, yo soy creyente, o sigo siendo creyente, y qué bueno que la iglesia te diga, te perdono tus pecados y te puedes ir en paz, correcto, pero en la sociedad es otra cosa. Sí, el que comete un delito, grave o no grave, el Estado lo tiene que sancionar y tiene que hacerle justicia a la víctima de ese delincuente. Bueno, muchos de estos delitos se persiguen de oficio, Sobre más todo allá de el la homicidio. voluntad de la Esencialmente, víctima. por antonomasia el homicidio. En México, si te encuentras un cadáver en un basurero que no sepas ni de quién es, el Ministerio Público constitucionalmente está obligado a investigarlo y a resolverlo. No se requiere que haya otras víctimas que lo reclamen. Eso es por ley. Y esto es la confusión por eso. Ahora bien, de lo simbólico, Pepe, en eso es lo que yo no estaba de acuerdo. Ya no me di Las mismas fotografías se repartieron en la campaña de José Antonio Meade, acompañado con su esposa jalando sus de estos, y no tuvieron. Esto es la cargada de siempre, la cargada priista. La fotografía del camioncito, Meade también, la campaña de Meade también lo hizo. La del avión, la del avión. La del yéndote- avión, del avión en los asientos de atrás. Es decir, esto que estamos viendo se llama cargada. Y lo otro pues es de modo, pues, no hay humildad, ¿no? Seguimos en campaña, y eso es lo que a mí me preocupa, porque no se vale, lo voy a poner otra más, no solamente con Meade. En Ciudad Juárez ocurrió lo mismo que le ocurrió a Calderón con las madres y los familiares de aquellos muchachos asesinados en, ¿cómo se llama?, Salvaca. Salvalcar. Y los medios, perdón, y lo digo, yo soy parte de los medios hicieron un gran escándalo, y ahora no, los medios sumaron a la cargada para decir, están en el primer lugar. Eso es muy preocupante, pero más me preocupa más que se confunda delito con pecado.
Perdón. Sí, a ver, muchas cosas sobre la mesa. Sí. Está bien. Yo coincido no solamente con este tema de que los foros siempre es la solución más gratuita y fácil de absolutamente todo. De los empresarios. Es algo que hasta los consultores de comunicación dicen, oye, ¿cómo arreglamos esto? Un foro. Crea un foro. una comisión. Asamblea, Una comisión, crea una decía Luis comisión Echeverría. especial y crea un foro y entonces vamos a discutir. ¿Qué sucede con los foros? Los foros sirven para legitimar algo. Y entonces aquí, después de 17 foros, de la cantidad de información que se generó, la gran duda es, de todo esto, ¿cómo lo vas a procesar? Claro. Eran 5 o 6 mesas, se agregó una de ley de seguridad interior porque le estaba exigiendo la gente y entonces fue un desorden, empezaron unos, terminaron muy poquitos en los que fue, no hay coordinación, pero entonces si se quiere dar esta percepción de estamos escuchando a las víctimas, pero ¿qué va a salir de resultado? Número 1. Y número 2, la enorme confusión que se está generando, que hasta dónde es perdón, hasta dónde es olvido, es perdón. Por ejemplo, a los niños menores y a las mujeres que por amor pecaron y a los que obligaron, dices, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vas a determinar? Y yo me acordaba mucho cuando escuchaba esto de Olga Sánchez Cordero, decías, en estos momentos le hubieras dado a Florent Cassé el perdón y la amnistía porque por amor secuestró y al niño sicario, ¿en dónde va? Y luego también una parte que me preocupó muchísimo, la justicia personalizada. ¿Cómo le vas a hacer para hacer una justicia personalizada? Entonces, todas estas son las ideas que se están generando, que han dicho los propios voceros de Andrés Manuel López Obrador. Y a mí cada vez que escucho eso, cada vez que veo los foros, digo, ¿y esto con qué se va a comer exactamente? ¿Qué resultados va a haber? Y luego, la ley de amnistía, ¿qué va a tener? Porque me están diciendo que si es la ley de amnistía, la prevención, pero además de la prevención, también va a ser la seguridad y también va a ser esto y también... ¿Qué vamos a tener una nueva constitución de seguridad? Porque hay tantas leyes metidas, yo veo muchísima confusión. Bueno, ¿no habrá en esto algo de pragmatismo, digamos, la abdicación a hacer justicia porque se sabe que se ha intentado en los últimos 15 años, no se ha logrado, nuestro porcentaje de castigo de los delitos sigue siendo bajísimo, no tenemos realmente instrumentos para, por lo menos en el corto plazo, hacerlo. No hay policías, no hay ministerios públicos que logren investigaciones. Si no se detiene a un delincuente en flagrancia, difícilmente... No entran al perdón como abdicación a procurar justicia. Sí, Se llama corrupción. Se llama corrupción. A mí me gusta- Atrás de todo está la corrupción. A mí me gustaría ser más categórico, todavía, para luego tratar de explicar por qué discrepo de lo que acaban de decir ustedes. Sí. No hay procuración de justicia, cualquier foro o cualquier plan de pacificación no va a tener éxito. Exacto. Pero es lo que dijo... Es lo que dijo. Pero ¿en qué momento estás discrepando? En adelante. En adelante. En esto yo creo que todos estamos de acuerdo. No puede haber pacificación si no hay sistema de justicia y no puede haber, la posibilidad de frenar la violencia si no rompes, digamos, los ciclos de agravio, delito, perdón y nuevamente a delito, agravio, bla, bla, bla. Pero no están peleados, Pepe. No están peleados. El perdón y la justicia, yo diría que son complementarios. Cada uno ocurre en su esfera. Claro. De acuerdo. Hacia allá voy. ¿Dónde está la diferencia en estos foros? Si solamente fueran para legitimar, evidentemente no tendrían sentido. Creo que son interesantes, sobre todo por una cosa, porque una de las principales, digamos, demandas de las víctimas es no haber sido escuchadas. No saber sus historias, no haberlas podido contar. ¿Pero qué te garantiza que le van a escuchar? A ver, Pepe, perdón. Fuimos al Museo de Antropología, donde se escuchó a las víctimas, encabezadas por Javier Sicilia, y también se hicieron foros para escuchar las víctimas. Se han escuchado. Lo que no hay es resultados de esas historias. No solo eso. Es que no solo son resultados. En la aplicación de la justicia. En términos de justicia, no solamente el tema es falta de resultados en términos de justicia, sino falta de conocimiento sobre lo que ha pasado en este país en los últimos años. Eso es lo que no sabemos. A ver, ¿cuál es el origen? Yo creo que está sobrediagnosticado lo que ha pasado. Lo dudo. ¿Cuál es la verdadera problemática que han llevado a 31,000 muertos en 2017? ¿Ajustes entre narcos como nos dijeron durante el gobierno de Calderón durante 6 años?
Sí hay, pero también estamos viendo que buena parte, tú dijiste crímenes pasionales, pues no solo son pasionales, estamos viendo... Son de muchos. Sí, de entre muchos, y estamos viendo un problema mucho más grave que toca las fibras de esta sociedad y de una, digamos, una enorme descomposición, te diría, moral, porque buena parte de estas ejecuciones Pero la moralidad son no de la sanciona violencia, el Estado. es violencia familiar. Sí, por supuesto. Es violencia en los barrios, Sí. en las unidades habitacionales, Sí. dentro de los vecinos, en la vía pública, En el las primer cantinas. Pero espacio ¿cuál de es el civilización. denominador común? El denominador común es la ausencia de Estado de Derecho. Para todos, ¿no? Para todos. Sí, aunque son dos problemas que hay que resolver. No solamente el Estado de Derecho se aplica, se resuelve, digamos, en este caso, recuperando, digamos, la profesionalización y la capacidad de impartir justicia. También necesitamos saber por qué llegamos a donde hemos llegado del nivel de violencia que padece el país. No tenemos una narrativa, no tenemos una explicación clara. ¿Qué nos llevó a esto? A ver, Pero hay muchos teóricos que sí Solamente tienen la la impunidad. claridad. Solamente es la pero impunidad. tiene muchas y tal vez una Pues en cohesión buena medida social. sí, en buena medida sí, pero no y la solo falta la de cohesión impunidad, social, porque la antes falta también de la había. prevención, la pobreza, o sea, muchas cosas han llevado. Sin embargo, otra vez volviendo al tema de la pacificación, que a mí yo no sé qué va a salir después de todos estos foros. Escuchar a las víctimas se han hecho, foros se han hecho. ¿Qué va a salir? Es el problema de todo esto. ¿Qué nos van a decir al final? ¿Cuál es la ley de amnistía? La amnistía que utilizaron en campaña, exagerando, era caricaturizando ahí el narcotráfico, jaja, maté a tu hijo, pero no. No, yo no creo, pero tampoco veo por dónde va a tener rumbo. Hasta ahorita el rumbo que tienen es bastante nebuloso. Y entonces dices, ¿esto va a resolver la seguridad que ahorita están los desaparecidos, los muertos? Hoy por hoy dices, hay muy buenas intenciones, pero no hay O estructura. lo que tú dices, Vianney, es que están escuchando a las víctimas y yo, junto con Pepe, no estaría de acuerdo contigo, Pepe, en que no se les ha escuchado, pero creo que ha faltado escucharlos. Así es. Y Sí, me también. parece, y qué bueno que se haga, qué bueno que se haga, ¿no? Pero lo que tú dices, Vianney, es que se está yendo a este proceso de escuchar, de hecho los foros se llaman escucha, sin un objetivo claro de cómo entrarle al problema. Estamos viendo lo que sucedió en el primer foro, desde tener que meter una mesa, porque, oye, la ley de seguridad interior, así vamos a hacer una mesa que por supuesto fue un verdadero burla. Sí. Y las otras mesas donde lo que oíamos era mucho reclamo, era de catarsis. Estos foros son de catarsis, qué bueno que hagan de catarsis. ¿Y en qué momento nos vamos a trabajar seriamente en una... ¿Cómo lo vas a aterrizar? ¿Quién lo va a hacer? Después de 17 foros, ¿qué cantidad de víctimas vas a escuchar? ¿Y cómo los vas a aterrizar? Y entonces ya nos ponemos a platicar en ¿Cuántas serio, víctimas ¿no? habrá? Digamos, hablando de deudos, de personas que están buscando desaparecidos, estamos hablando de millones de personas. Todos somos víctimas de la delincuencia. De alguna manera sí, porque todos salimos con miedo a las Exactamente. calles de la ciudad, pero digamos personas Los que directos, a ver, tienen... ¿cuál es el promedio de una familia nuclear? Pues por lo menos son 4, ¿sí? Pues pero multiplícalo con la familia no nuclear, que somos muchos, y con los amigos y con los compañeros y con todo. Son, como dices tú, Son millones. 200,000 ejecutados en este sexenio, ¿no? Nada más, ponle por 4, que es muy poquito, ahí hay 800,000, pero el ciclo Personas va creciendo. directamente agraviadas. Personas directamente agraviadas, padres, hijos, hermanos. Más otros 200 el sexenio anterior. No, es Ya estamos es en lo que dice viene todo, 1,600,000. Pascal. Todo el mundo estamos agraviados con eso. Nadie puede estar a favor de la violencia. El problema es que lo que dice Benítez es absolutamente cierto. Primero, se ha escuchado, falta escuchar, y hay que seguir escuchando, aunque nos cansemos de escuchar. Segundo, yo le veo otro problema, además de la organización de los foros. La advertencia de que ya los vamos a escuchar, pero ya está determinado lo que vamos a hacer. Lo dijo muy claramente Andrés Manuel López Obrador. Era, de hecho, pero el propósito era... Si uno revisa los objetivos de los foros escucha, es escuchar para hacer política exactamente. pública. Aquí tú tienes toda la razón. Parecería que no hay estrategia, como dice Vianney, pero sí hay ya una idea acabada de cómo debe resolverse el Y problema. entonces el foro te va a legitimar. Tenemos que hacer una primera pausa en el programa. Regresamos enseguida con más. Esto es Entre Líneas. Quiero insistir en la pregunta que hice en el bloque anterior. ¿Se trata esto, el planteamiento del perdón, de la amnistía, es una abdicación de procurar justicia porque se ha visto que es tremendamente difícil hacerle justicia a tal cantidad de víctimas? ¿Se estará buscando un borrón y cuenta nueva a través de este planteamiento del próximo gobierno expresado en los foros? Depende del argumento, Pascal.
Depende cómo se tome. La amnistía es una figura jurídica, es una figura legal, vale, ¿sí? Voy a decir una barbaridad terrible. Generalmente se aplica, bueno, esta no es barbaridad, se aplica a grupos de inconformes, a guerrilleros. En México se aplicó, por ejemplo, después de la Guerra Fría, y demás. Y voy a decir algo, lo que es terrible. A lo mejor puedes perdonar, dar la amnistía a terroristas, porque se creyeron su fanatismo en lo que cae en Colombia. Ahí está Colombia. El plan de paz con las FARC. El plan de paz con las FARC. Pero al delincuente común y corriente no puede hacer ese tipo de amnistía. ¿Sí? En los homicidios, la ley prevé agravantes y atenuantes. Eso se prevé. Si tú cometes un homicidio, puedes haberlo cometido con actos que lo agravan o bien actos que demeritan tu culpa. Pero el problema es confundir. ¿Y cuáles son los argumentos para esta amnistía? También hay indultos, por supuesto, también legalmente, ¿sí? Pero mira, te voy a poner un ejemplo así, facilísimo, que todo el mundo lo va a entender. El Papa Juan Pablo II, para hablar en términos más o menos que conoce el nuevo presidente, porque parece ser que los maneja muy bien, el Papa Juan Pablo II perdonó a quien lo balaceó, aquel turco. Pero siguió en la cárcel. Pero el Estado italiano hizo su papel y lo mantuvo en la cárcel hasta que cumplió su condena. Es correcto. ¿Sí? Así de sencillo. Esa es la diferencia entre pecado y delito. Sí, hay perdón. A lo mejor sí, la víctima, ya no el que se murió, la víctima colateral, pues puede perdonar o no perdonar, pero esa es decisión suya. El Estado no puede hacer eso. El Estado tiene que sancionar a quien violó la ley. Oye, y era el Papa. Y era el Papa, sí, pero te digo, el Papa lo perdonó. Entonces el Ali, ¿cómo se llama? Ali Akbar. Sí. Seguramente no se fue al infierno por el asunto de haber balaceado al Papa, ¿no? A lo mejor se fue al infierno por otras cosas. Pero en ese caso ese pecado estaba perdonado. Pero el Estado italiano hizo su trabajo y lo mantuvo en la cárcel hasta que cumplió su condena. ¿Por qué? Porque cometió un delito. A ver, yo creo que tú lo acabas de decir bien. La amnistía es una figura tanto legal como política Sí. que es perfectamente compatible con el Estado de Derecho y en muchos países se ha aplicado sin que ello haya significado conculcar el Estado de Derecho. No. Aquí más bien sí, ahí está Sí, el caso, exacto. por ejemplo, de las FARC con un proceso de paz y reconciliación, pero también hay otros muchos ejemplos que se han aplicado Pero a nada más grupos esto de Colombia. irregulares, ¿Qué pasó conflictos, cuando hicieron la etcétera. consulta? Que ese es el punto. ¿Qué pasó cuando hicieron la consulta? La gente la rechazó. La gente la rechazó, porque una cosa es lo que tú crees y otra cosa es que este número de víctimas, lo que pasó en Chihuahua, la gente le gritaba y él tenía, no les voy a fallar, pues no nos falles, mételo, es que no puede haber impunidad. Sí, El claro. punto aquí es que la ley tiene que ser pareja, entendible para todos. A ver, no yo creo puedes que, empezar así. yo creo que justo esa es una de las ventajas y uno de los aportes del foro. El encontrarte con las propias víctimas y que te digan, a ver, lo que nosotros estamos pidiendo no es venir a ofrecer perdón, sino lo que queremos es que haya justicia. Eso ya, escuchar eso me parece que va a ayudarlos De acuerdo contigo en eso. a ir definiendo cuáles van a ser los alcances y los términos en los que se puede concretar esta amnistía. El único punto que pongo sobre la mesa es que amnistía no está peleado con Estado de Derecho. No está peleado. No, ni siquiera el indulto está peleado con no el Estado está de Derecho. peleado. Pero es lo que tienes que ver es cuál es el sustento de esa Pero, amnistía. sí, por supuesto. No es lo mismo, hace rato bien él lo dijo, no es lo mismo amnistiar a un niño halcón, ya no digamos sicario, o a la mujer de alguien que sembró marihuana y que le ayudó a sembrar, ¿por qué? Por amor o por necesidad, o a un campesino que lo obligaron, ¿sí? A cualquiera de los capos o a cualquiera de los que han hecho todas estas Pero es que matanzas. el problema es que no han definido. es. No han Claro, definido. ¿para qué? Hay declaraciones, de repente hay declaraciones en el sentido de que no es para delitos de sangre, pero de repente hay otras declaraciones que uno se queda con la duda de exactamente a quién se están refiriendo. El problema son las víctimas que fueron a Chihuahua y que fueron a Torreón, porque ya hubo otro foro en Torreón también. Y que ¿no? van a ir a todos los 15 que foros son restantes. víctimas de hechos Sí, de sangre, esos no de son violencia sangrienta. sembradores No de son marihuana. sembradoras de marihuana ni de niños halcones, ni mamás de niños halcones. ¿O quién te va a decir que no lo...? O sea, si llega un niño y te dice, o si llega una mujer y te dice, es que yo enamorada tuve que hacer esto y me mataron obligando y tal, la confusión y el grado de lo que va a terminar es Más, un problema. como tú dices, personalizado. O sea, vas a tener Ahora, que decir... Tu pregunta, Pascal, esto de están abdicando, yo recuerdo que es un hecho que vivimos todos los días. La colonia Doctores, como no pudieron resolver que no te quitaran nada y que no te detuvieras, lo que hicieron fue poner todos los semáforos en fija. Y entonces tú te decías, para no detenerte, la abdicación de, ante que no pudimos resolverte una seguridad, pues mejor pásale y vuélale, ¿no? Yo cada vez que oigo la abdicación es, si ese es un tema de abdicación,
pragmatismo, me parece gravísimo empezar así el gobierno. A ver, Abriendo los semáforos para que ya no pudimos con esto, Ahora, entonces vámonos con yo esto. también me parece terrible, pero bueno, desde el punto de vista de un gobierno que llega y que trae ese lastre que no lo provocó el próximo gobierno, es un lastre que viene de los gobiernos anteriores. Digo, si me preguntan a mí, está obligado a resolverlos, ¿no? Sí. Los casos que estén pendientes, los que no hayan prescrito, ¿no? Sí. Pero también es un peso que no va a acabar en 6 años de resolver. Oye, y la seguridad a ver, yo me pregunto, viendo la composición y la operación de los cárteles, ¿no? La estructura que tienen, dices, a ver, vamos a suponer que te doy amnistía a estos y estos. Así se va a acabar ¿no? Bueno. Así se va a acabar la manera en que yo voy a querer mi territorio. Así voy a. Y entonces dices, explícame cómo. No, a ver, imagínense la amnistía a un personaje que ya fue reemplazado en su grupo delictivo. Exacto. ¿no? Que estuvo en la cárcel o está en la cárcel y que ya alguien más tomó el control del grupo delictivo y de repente este señor, por amnistía o por una mala integración de una investigación por parte del Ministerio Público o por un juez que no resolvió bien o se corrompió, sale. Bueno, ese personaje regresa a un ambiente a lo mejor a generar mayores problemas de los que su ausencia estaba generando, ¿no? A ver, pero buena parte de sus problemas no se van a ver solo a la amnistía, sino a la incapacidad de la justicia para poder aplicar la ley, como decía Gerardo hace rato. Quizá lo que está más peleado con el Estado de Derecho es menos figuras como la amnistía o en todo caso el perdón, que la forma de ejercer el poder que ha estado detrás del abandono de la justicia y la utilización de la justicia para negociar políticamente o para perseguir opositores o enemigos o lo que sea. Y ese enfoque de la utilización de la justicia con fines políticos es en buena medida lo que se tiene que superar desde el lado de la justicia. Pero desde el lado de la amnistía decían, a ver, ¿qué clase de delitos? A ver, ¿quiénes son las personas que están acudiendo a los foros? No son personas solamente que hayan detenido por haber estado, digamos, traficando drogas en la calle. Tenemos, sí. Pero, por ejemplo, en el de Ciudad Juárez, a mí me tocó estar en Salvarcar. Son crímenes prácticamente de lesa humanidad. Exacto. Son crímenes de violaciones graves a los derechos humanos. Lo que ocurrió en Ciudad Juárez hace unos días antes del foro, en una casa de seguridad, colgaron a 11 personas después de torturarlos. ¿Esos son delitos amnistiables? No, a ver, no son amnistiables, pero antes que nada son delitos que incluso para poder perseguirlos necesitaríamos saber quiénes son, por qué los mataron. Se trata simplemente de, como dijimos mucho tiempo, ajustes de cuentas y ya mándalos a la estadística. No. Si son ajustes de cuentas, ¿cuál era la relación o cuál puede ser la relación que tiene la autoridad y el crimen? Tampoco estoy de acuerdo con eso. ¿Cómo está vinculada la policía con una ejecución de esa magnitud? Pero esa es la obligación del Estado, investigar todo, aclararlo y sancionar claro, pero a el problema los es que, culpables. a ver, si el Estado ni siquiera está diciendo cuál es la verdad sobre un hecho o una narrativa y una explicación de lo que está sucediendo, ¿quién no lo va a dar? Y se está proponiendo para combatir eso, una receta que ya fracasó en México, la Secretaría de Seguridad Pública. No es ningún invento. La hizo Fox. La utilizó Felipe Calderón y este gobierno, el actual, el de Enrique Peña Nieto. Bueno, estuvo Gers Manero ahí, ¿no? Estuvo Gers Manero, que ahora es asesor en esas situaciones y no pasó nada. O sea, la quitó Peña y la va a regresar Peña. Y la va a regresar. Después aplicaremos ese tema. Ajá. Entonces, ¿cómo es? Insisto, atrás de esto está el mal endémico de este país, que es la corrupción, que provoca impunidad. Oye, Gerardo, pero la Secretaría de Seguridad no fracasó por estar estructuralmente, desde mi punto de vista, en gobernación. No, fracasó por estructura, por la corrupción. Es decir, que lo saquen, lo pongan, lo quitan, lo hagan. Da igual. A mí me da igual si la ponen. El problema es que si no resuelves el problema de origen, así le llames Secretaría de Cohesión Social y Desarrollo y además protección de la moralidad, va a ser un fracaso si no estructuralmente lo compones. Claro. Si pertenece a Gobernación, pertenece a la Sedena o pertenece a donde quieran, es lo de menos. Es autónomo como sea. El asunto es, lo que está atrás es la corrupción que provoca impunidad. Y la corrupción provoca impunidad para el carterista que te saca el dinero del metro, como para el gran capo. En las últimas semanas, ¿cuánto hemos visto en los medios de detenidos o muertos ya en la Ciudad de México? Que hay muchos que dicen, este señor entró 10 veces en la cárcel en los últimos 3 años. Ah, caray,
¿Cómo que entró 3 veces a la cárcel en los 6 o 7 veces en 3 años? A mí me tocó sí. escuchar de su propia boca, del Mocha Orejas, su historia de cómo... Tú tienes una entrevista histórica de eso. De cómo se metió al delito. Es decir, el Mocha Orejas no empezó secuestrando. El Mocha Orejas empezó asaltando transeúntes en la avenida Chimalhuacán, en Nesa. Después empezó a robar autopartes. Después empezó a robar a transporte público y luego transporte de carga. Y fue mucho tiempo después que entró en el negocio del secuestro. Es decir, si no se ataca el delito desde las primeras fases, y para eso se necesita un componente que ha estado en los foros y que jamás se ha resuelto, que es tener una policía adiestrada, bien preparada, desde el municipio, desde el barrio. Y no lo hemos conseguido. Hace 3 años se decidió que todos los policías en este país, los 200,000 en números redondos, debían tener un CUP, un certificado único policial. Y dijeron, para el año 2018 tiene que haber 50% certificado y para el año 2019 100%. Vamos en 14%. Así es. Es decir, es un problema. Yo no digo que sea la única, Pepe. O sea, estoy de acuerdo contigo. Hay que resolver muchos otros temas, entre ellos la pobreza. Sí. Pero el empleo. Pero es como un coche una justicia sin policía que funciona, es como un coche sin llantas. No, por el contrario, yo estoy de acuerdo contigo. Es justo un poco la postura que he traído en la mesa, y es, a ver, no podemos solamente poner como causa algo tan general como la corrupción. O querer desestimar la posibilidad de ejercer justicia por figuras como la amnistía, si no volteamos y vemos que sin justicia y sin policías, sin instituciones de justicia y sin buena policía, no va a haber manera de que la pacificación pueda darse. En eso yo creo que hay acuerdo. Y si estos foros significaran que el próximo gobierno va a dejar a un lado, por ejemplo, la capacitación y la transformación de las policías o la reestructuración de la justicia, efectivamente la amnistía y la pacificación se van a convertir en una ilusión o en una promesa vaga que va a acabar generando mucha frustración porque no va a poder producirse. Pero no quiere decir que esos recursos los puedas perder o los dejes de ver en un país que ha estado en una situación de prácticamente un conflicto armado. La ciudadanía está en indefensión en México. Y es gravísimo eso. Si se están haciendo, si se están escuchando, si lo que estamos viendo es que, bueno, no solamente la parte social, sino quitar la impunidad y la corrupción, y vienen otros temas asociados, pero entonces esto significa que vamos a regularizar la marihuana y la amapola, que son otros de los temas que se están poniendo. Entonces, no es tan sencillo, aquí se están creando expectativas para que a partir del 1 de diciembre, en enero, ya resolvimos muchas cosas. Esto yo creo que va a ser la gran desilusión de la gente, porque esto no se va a resolver ni siquiera en uno o 2 años. Yo no digo pregunto, ¿de veras alguien cree? Pregunto, aquí hay 3, y yo no lo creo. Yo de una vez lo digo. Que en 3 años el señor Arturo Durazo, Arturo Durazo, el señor Durazo, nuevo secretario Alfonso Durazo, de Seguridad Pública, va a poder retirar al Ejército y a la Marina de cualquier estado. Yo no digo todo el país, de un estado. ¿De veras? Lo dudo mucho. Mientras no haya policías, por supuesto que no. No lo va a poder hacer. A ver, no está, creo Imagínate retirarlos de Tamaulipas. Bueno, la gente deja de Tamaulipas. Deja de Tamaulipas. ¿No? Michoacán. Guerrero. Bueno, hay varios. Chihuahua mismo. Sí, bueno, que ahí incluso han tenido declaraciones. ¿Colima? Han tenido declaraciones bastante incongruentes. A ratos sí y a ratos no. Han hablado de retirarlo, incluso con algún plazo, y luego han dicho que es una ingenuidad. Pero a mí sí me gustaría regresar a la forma de ejercer el poder, que eso me parece que es buena parte de la bronca de la justicia en este país. Porque no solamente es un tema de corrupción, es la aplicación o el uso de parte del poder de la justicia con las viejas máximas de justicia y gracia, de aplicación asimétrica de la justicia, de influyentismo, es decir, el que tiene más recursos o vinculaciones con el poder. Se llama corrupción. Sí, pero le estoy tratando de poner nombre y apellido para no dejarla tan amplia. Aquel que tiene poder tiene más capacidad de negociar la justicia. Aquel que tiene más amigos o más vinculados con centros de poder o más dinero tiene mejores posibilidades de litigar o tratar de evadirla.
toda esta clase, digamos, toda esta clase de problemas, y ahí lo conecto con los gestos con los que empecé hablando. Justo el influyentismo, la prepotencia, el abuso de poder a partir de los contactos de las... Eso es lo que nos tiene, creo que en buena medida, con una justicia postrada. Y por eso sí me parecen importantes los gestos de tener al menos como gesto hasta ahora, de alguien que, siendo presidente electo, pueda convertirse en una persona austera y normal. Estoy de acuerdo contigo, pero el gesto es un mensaje en sí abre mismo. espacio, te da tiempo. De acuerdo, pero sí. no puede acabar siendo puro gesto. No, de acuerdo también Porque con además eso. la gente, o sea, a ver, de todo lo que ha prometido, va a ser muy fácil que no se suba al avión, eso depende de él, no se va a subir, que se vaya, no deje Los Pinos y se vaya a Palacio Nacional, va a ser muy fácil que no se vea el Estado Mayor, que se vea, porque son medidas que no son costosas, porque él dependen de él. Ok, cuando se acaben esas medidas que dependen de él poquito del Congreso, porque sabemos que es mayoría, van a venir los programas en serio. ¿De dónde vas a sacar los dineros para? ¿Qué va a pasar con la seguridad? Porque tú nunca me lo dijiste, pero yo esperaba que me quitaras el 1 de diciembre toda esta matazón en Tamaulipas. Es que yo nunca te lo dije, pero es que yo lo siento así. Para ser justos, hay una promesa muy concreta. Lo dijo Alfonso Durazo, lo repitió en varias entrevistas. Dijo, ¿cuándo se va a terminar la inseguridad? Dijo, se va a comenzar a sentir poco a poco y a los 3 años México va a estar con un nivel de homicidios por cada 100,000 habitantes semejante al de la OCDE. El de la OCDE es de 4. Yo apuesto a quien el quiera. de México es de 25. Sí, es decir, en 3 años va a bajar por favor. de 25 a 4. Por favor. Es una meta muy difícil de cumplir. No, imposible, Pascal. Y lo digo desde ahorita, imposible. Ojalá ¿cómo se llama? Lo lleváramos al nivel de los países latinoamericanos. Hay algunos muy altos, como Honduras, como El Salvador o Venezuela, que están más altos que nosotros. Digamos, a los niveles de Chile, a los niveles de, no sé, de Costa Rica, y que están en 17, 18, 20. Si le bajamos 5 puntos, si le baja 10 puntos, será un éxito. A 4 no va a pasar nunca. Lo digo ahorita y dentro de 3 años me comeré mis palabras. Ojalá nos equivoquemos, Ojalá, pero por supuesto, va a estar por supuesto, muy bueno, cañón que lo haga. Porque la verdad es que incluso 3 años más de este infierno, y vuelvo a decir, los casos acumulados no son culpa de este gobierno. No, que va a entrar. pero tienen la obligación Tienen de la obligación resolverlos. Tenemos que Para hacer eso buscaron el gobierno, para eso buscaron ser gobierno. Tenemos que hacer una nueva pausa en el programa, regresamos así. Ya estamos de vuelta en Entre Líneas. Gerardo Galarza. No, bueno, estábamos diciendo este asunto de los gestos que tiene el presidente electo. El asunto es, tú lo has tocado varias veces en tus columnas, Pascal, el tiempo que hay también entre la elección y la toma de posesión, 5 meses. Ahorita hay una gran confusión, ya incluso se pregunta uno quién gobierna, ¿no? Uno u otro. Se van a acabar, Vianey tiene razón, se van a acabar estos gestos cuando se vuelvan costumbre. Se va a volver costumbre de que no haya avanzada de presidente, se va a haber costumbre que se vaya en vuelo comercial, se va a haber costumbre que no haya Estado Mayor. Que comen en un restaurante, que comen en los restaurantes de taquitos, barbacoa. de la barbacoa, que no viva ni en Los Pinos ni en Palacio Nacional, sino en un departamento. Y cuando nos acostumbremos, o quienes creen en esos gestos se acostumbren, ¿qué va a pasar? Entonces, vamos a volver la cara otra vez, la matazón sigue. La inflación sigue, este problema sigue, los bajos salarios siguen. Y entonces, pues ya no te subas o no te subas al avión presidencial, no me cumpliste lo que realmente estaba esperando, la expectativa que creaste. ¿Sí? Ese es el asunto. Qué bueno que los haya, Sí, pero... A ver, lo decíamos también en el corte. A ver, el mayor reto del López Obrador es el choque con la realidad. Claro. Y ese primer choque ya lo tuvo justo en ese foro. Algo positivo tuvo ese foro. El que las propias víctimas le hayan dicho no solamente va por perdón, sino también por justicia. El choque de la realidad es tan fuerte como el que los propios datos de Ciudad Juárez pueden ilustrar respecto a las políticas de pacificación. Después de haber sido la ciudad más violenta del mundo en 2010, 235 asesinatos por cada 100,000 habitantes, logró descender más o menos a 17. Una cosa fantástica, de 275 a 17 por cada 100,000 habitantes. Y con el actual gobierno de Javier Corral ha vuelto a subir a 60. Mira, ahí está el choque con la realidad. Esos son los datos que te sitúan,
que te ponen justamente frente a los problemas reales. Ahora, tiene prisa. Tiene prisa en resolver, No, y qué tiene bueno, prisa qué en bueno. esto. Y nosotros también. Ese tema de mandar la iniciativa a través de Enrique Peña Nieto, en otros secciones hubiera sido un escándalo. Es que yo estaba pensando hoy en la mañana, si eso le hubiera pasado a Peña, oye, Calderón, échame la mano con hubiera sido un escándalo. ¿Cómo está? ¿Dónde se están uniendo las fuerzas Pero además maléficas? es necesario, Ahorita Diana. ya no, a lo que voy es, todo lo estamos aceptando. Es, Sí. Échame la mano, quítame esto, oye, ya promueve la secretaría, pero además el presupuesto vamos armándolo nosotros. El que eso sí presupuesto es por ley. normal, Pero, sí. pero ¿No? el asunto de la Secretaría, caray, teniendo mayoría en el Congreso, el 2 de diciembre o la siguiente sesión del 1 de diciembre, cualquier diputado, hasta este que confunde la Profepa con la Profeco, puede enviar una iniciativa que se la hagan Pero firmar. tiene prisa, y No, me por eso. parece bien. No, tiene prisa, lo puede mandar y en una semana está aprobada la iniciativa porque tienen mayoría. Este es de veras, a mí me parece, ojalá él lo tome de otra manera, que el señor presidente Peña Nieto debe sentirse bastante humillado de que la secretaría que él creó, que él evitó, la va a crear otra vez él. Sí, eso perdón, es una parte dolorosa. Ahora, dolorosa para él. hay que decir también que está haciendo una transición bastante Sí, tranquila y y sin qué bueno. sobresaltos, lo cual es de agradecerse. qué bueno. Y este tipo de cosas, incluso los acuerdos, con toda la humillación que pueda suponer, como dice Galarza, sí deriva pues de que es demasiado largo el tiempo. O sea, medio año. Es una cosa que viene lo del siglo pierden XIX, todos. viene de la Constitución de 1857, esto de los 5 meses. Colombia tuvo su elección presidencial ¿Y ya? y 51 días después tomó Iván posesión Duque ya entró. Iván Duque. O sea, es, ¿No? periodo- Aquí, ¿por qué tienen que pasar 150 días? ¿no? Y además, ¿qué vas a hacer contra el presupuesto que te corresponde? Pues déjame pensarlo, Sí. no estudios. ¿Y qué vas a hacer? No, pues O sea, está bien. que vas a esté dejar trabajando. medio año en el No, limbo. a ver, ¿alguna Hay vez- que cambiar eso. Eso fue de la los- tercera transformación. Los secretarios de Hacienda lo han explicado muchas veces. El presupuesto para el segunda. para el Tercera, 2019. segunda, perdón, La la segunda. segunda. El presupuesto para el 2019, las secretarías lo empiezan a elaborar en febrero, marzo, lo empezaron a elaborar. ¿Sí? ¿Cuál es el asunto del fin de sexenio? La ley establece que como va a haber nuevo presidente, en lugar de presentar el proyecto de ingresos el 8 de septiembre, creo. Bueno, en la primera quincena de septiembre se puede presentar o se debe presentar hasta la primera quincena de diciembre para que el nuevo presidente y el nuevo equipo de gobierno tenga oportunidad de revisarlo, de verlo y de sentarse a hacer estos equipos de transición. Pero de veras, no tiene ningún sentido. Tampoco, no va a haber nuevos impuestos. Entonces, si no va a haber nuevos impuestos, habrá adaptaciones de costos y de servicios públicos, de algunas cosas, y más o menos el presupuesto va a ser el mismo y va a haber un aumento casi inflacionario, lo que No, la yo inflación. espero, ¿cómo le van a hacer? Entonces, ¿de dónde van a sacar? no, Sí, bueno, Sí, pero la- también A ver, no. va subiendo el servicio de la deuda, va Sí. subiendo el pago de pensiones. O sea, se va reduciendo más y más y más y más. Y mi campaña te dijo a ti, señor de la tercera edad, Sí, a ti, sí. chico de a ti esto, a ti Te lo toca otro. tanto. Van a hacer. Bueno, tendrá que hacer aparecer los famosos 500,000 millones de pesos, que tendrán que salir de... La corrupción, pero ¿cómo se van a contabilizar o en qué caja los van a echar? ¿Cómo le van a hacer? Tiene A que ver, yo ponerse pregunto. muy creativo Carlos Ursúa, tiene que ponerse Gerardo toda el área Esquivel, de Hacienda. Todas las criterias en la estructura. O sea, ahora hay maneras, ¿eh? No, sí, por supuesto. Hay maneras de hacerlo y no solamente es quitando la corrupción porque esa se va a tardar bonito, es cambiando algunos esquemas por ahí de impuestos, o sea, sí hay maneras. Bueno, ese va a ser otro de los choques con la realidad, cuando vean que el espacio fiscal para poder financiar, ¿no? Una manera, por ejemplo, todos es esos acabar la programas informalidad son bastante económica. más Pero difíciles. la informalidad económica es buena base de sus votantes. Oye, déjame ponerles un ejemplo nada más de dónde van a sacar el tema de los sueldos. Por ley, si vamos a ver que te reducen, que está el debate si se puede reducir o no. Ya me explicaron que sí, no es tan difícil, pero que te tendrían que liquidar por la parte que no estás ganando. Es que hay un problema. ¿Cómo haces la no, liquidación? hay una Es que, de mentira. eso, ¿no? digamos, si son los de confianza, que son 279,000. Se acaba tu contrato, se acabó. Pero además se tiene que revisar contrato por contrato, porque no son Sí, iguales no todos son los iguales. contratos. No, Los pero contratos son los otros- diferentes. No, los términos otros son muy diferentes. sencillo. Aquí es la mentira en la que hemos vivido los mexicanos toda la vida. Pregúntenle a cualquier burócrata. Tiene un salario base.
Exacto. Y después Sí, tiene claro. una prestación por no sé qué, prestación por qué, bono. porque el bono Entonces, por no sé quitar qué. las bono no sé- prestaciones Y ya- entonces, Tu con quitar salario las prestaciones. integrado. Sí, y dicen salario integrado. Pero el salario base es el que cuenta pero para la salario ley. integrado sí vale. Pero no lo puede pelear eso Sí, alguien por supuesto legalmente. que sí. O sea, es parte más, de tu salario. los ¿no? que trabajan Absolutamente. por honorarios o a estos que le llaman asimilados o les llamaban asimilados, aunque no tengas base, el día que te despiden vas a la, No, a la los junta. honorarios. Sí, Tú y puedes ir a vas y decir, demandas. era mi único patrón. No, sí. Yo trabajaba acá, te puedes demandar. Ok, Sí. te hacen eso. ¿De dónde va a salir el dinero? ¿De dónde va a salir el dinero de la descentralización para dar? ¿De dónde va a salir? Entonces, sí, no solamente es el choque, es la creatividad. Ahora, le han ido bajando a lo de la desconcentración. Sí. Yo creo que no debiéramos Ya- llamarlo descentralización. Ya por lo porque menos la la rapidez, desconcentración la está... rapidez va en otra velocidad. Sí, ya no es mañana me cambio a tal No, ciudad. bueno, ¿no? yo espero No, que el a primero, lo largo del el primero de sexenio. diciembre, lo dijo públicamente en una entrevista contigo, el señor secretario de Educación Pública iba a despachar a partir del 1 de diciembre. Sí, Yo él sí eso lo dijo. espero, que el 1 de diciembre el señor secretario de Educación Pública esté en Puebla. Dijo que no se iba a llevar a todos. Esa parece digamos, de las movilizaciones menos complicadas. Hay otras que se antojan muchísimo más y sobre todo, si fuera de Estoy golpe, pues, bromeando, sería casi es una imposible. ironía, pues, para Sí. decirlo. Porque, oye, además, si yo tengo mi despacho en Puebla y entonces me ven que voy y vengo, pero si todo el mundo sigue acá, pero mi oficina central de 10 están en Puebla, pues estoy cumpliendo lo que dije, pero es una vacilada. Exacto. Una vacilada, claro. Tal es cual. una vacilada. O sea, es lo usual. Pero Sería ahora, sería pero lo otros, usual. escuchaba yo a la próxima secretaria del Trabajo que decía, no, yo no me voy a cambiar luego. Nosotros lo vamos a hacer paulatinamente. Primero vamos a mandar a las, pues a las dependencias que tienen que ver con el empleo, con algunas dependencias, digamos, más chiquitas, pero no la estructura de la Secretaría del Trabajo a León. Los dos gobernadores de Guanajuato, el actuante y el electo, Saliente. dijeron, León no está preparado para recibirlos. Sí, además. Pregúntenle a además Aguascalientes con el INEGI. Con el INEGI, sí. Pregúntenle qué fue lo que sucedió y entonces, a ver, vamos a ver si a la gente. Ahora, ya dijo el presidente electo que esto no se va a hacer mientras no haya condiciones para darle trabajo, escuela a las familias de los trabajadores. Entonces, pues se va a retrasar, ¿no? Esto no va a ser algo, es decir, no va a impactar, yo creo que no va a impactar en el primer presupuesto porque el primer No año... va a impactar en su imagen, nadie se lo pidió. No. No es un tema de campaña de que la gente salía a las calles pidiendo, por favor, tráeme la Secretaría de Energía aquí. No, y al contrario, los no. burócratas los burócratas que están en el Distrito Federal van a decir, nuestra presión y fue muy sensible a nuestras peticiones y por eso no nos trasladaron. Y la gente que te vive en Ciudad del Carmen o donde Qué vive bueno dice, que no qué vinieron bueno los que no chinos". vinieron. Yo qué culpa tengo, ¿no? No, sí. Bueno, y la Secretaría de Seguridad Pública, la reaparición en el gabinete de la Secretaría de Seguridad Pública, ¿cómo la ven? Pues ese sí fue en reversa, ¿no? Después de haber hecho el propio presidente Peña la reintegración a gobernación, ahora le va a tocar, y ahí sí, en una situación que parece penosa, pues por lo mismo, regresarla a través de una iniciativa que el observador nos dijo que ya le dijo que la va a presentar. La verdad es que es evidente que la seguridad en este sexenio fracasó. Y una parte importante Y en el era... anterior, y en el anterior, y en el Y una anterior. parte importante era, sin duda, también la Secretaría de Seguridad Pública. Convino haberla regresado y integrarla con la Secretaría del Gobierno Interior, de la parte política del país. ¿Ustedes cómo la ven? Creo que no. creo. Yo creo que no. Por tanto, estarían a favor o de acuerdo con el regreso a una... Yo creo Pero que pasa lo que da dice igual, da Gaby, igual. mientras el tema de fondo no se atienda, da igual cómo lo se demás llama. es una forma. Si está en Bucareli o está en Constituyentes, creo que... O si depende directamente del presidente de la República. Sí. Creo que al ciudadano común no le va a representar mayor cambio. ¿no? Al ciudadano común lo que quiere efectivamente son resultados. Lo que Claro. quiere es que descienda la violencia. Con y que el secretaría, país sin secretaría. se pacifique. Partamos de que estamos en una situación, pues, evidentemente, con esos números de emergencia. El país está desbordado en términos de gobernabilidad. La gobernabilidad en muchas regiones de este país se perdió. Voy a decir algo, por- a ver, Pepe, sí. pero los candidatos que se presentaron a la contienda electoral lo sabían. O debían de saberlo. No es pretexto. No es pretexto para decir, me dejaron el país en ruinas. No, yo creo que sabían, si eso lo van a decir, lo sabían desde antes y por eso pidieron el voto popular. Sí, a ver, Que haya ganado quien haya ganado. Sin duda, más bien lo que nosotros estamos esperando del próximo presidente es que
pueda dar una respuesta institucional y recuperar el control Sí. y la Va a gobernabilidad tardar. del país. Va a tardar. Eso es lo que urge. Pero tiene 6 meses, como todos los gobiernos y todos los sexenios, no solamente de una cuestión de gestos, sino que tiene de echarle la culpa al anterior. Pero además, normal. creo que hay que Se ser hizo un razonables año, pues, y tampoco sí. nadie puede esperar Claro. que un gobierno que tiene 6 años de plazo pues, no puede resolver. En los famosos 100 Oye, días, oye, ¿te acuerdas? a ver, El primer Pascal, resumen de yo los sí, 100 claro, días. eso está claro, eso está estamos claro. claros nosotros, Sí. nosotros en esta mesa. Ese es el en asunto. Ok, la señora que No. va a llorarle a López Obrador, Ese es el asunto. el que la... No. Yo ¿Lo creo que sabe? no. Yo No, la gente está No. pensando que La le luna de resuelva miel va a durar todo. muy poco. La luna de miel con la va a durar muy gente. poco. Entonces, no, nosotros sabemos Sí. y decimos, es muy normal, o nomás faltaba, Y hombre. por luna de miel No lo va a entiendo hacer. que no se le reclama nada durante cierto tiempo, ¿no? Sí. Sí. Se le da un espacio y yo creo que todos los gobiernos en todo el mundo lo tienen, especialmente gobiernos que llegan con tal legitimidad como llegó López Obrador, ¿no? Con tal pero, fuerza. pero se acaba, es decir, no es infinito. Y en estos tiempos creo que se acaba mucho más rápido que en, digamos, hace décadas, ¿no? Así es. Y yo creo que eventualmente se va a terminar. Y si bien para mí, lo reitero, yo no esperaría nada en el primer año. No, yo honestamente, tampoco. porque no hay la capacidad. sabemos. Lo sabemos. Pero yo creo que mucho antes de que termine ese año, creo que la paciencia de la gente, no sé si llamarle paciencia, digamos, la tolerancia a aceptar cualquier cosa sin decir nada, se va a terminar mucho Sí, antes que el sí, año. sí. Y me imagino que Para ellos usar lo otra saben corriente. y por eso quieren ir tan rápido. A mí dentro de esto, más allá de que en efecto puedan dar respuesta tan rápido, lo que más me preocuparía es que por la necesidad de dar respuesta sobrecarguen demasiado la agenda y la cantidad de acciones que prometan llevar a cabo los acabe ahogando, los acabe, digamos, trabando y todavía afectando más la posibilidad de dar respuesta. Eso es lo que a mí me parece que es el gran reto. Y hay un elemento que puede o bien ayudar o contaminar y perjudicar el desempeño del gobierno, que es la situación económica. ¿Se logra o no tratado de libre comercio? ¿Impacta o no la fortaleza del dólar que estamos viendo en el caso de los hechos de Turquía del viernes pasado? Vamos a verlo, ¿no? Porque, digamos, si hay una situación económica relativamente estable durante el próximo año, va a ser más fácil para el gobierno. Si se deteriora la situación económica, si no hay tratados, si no hay acuerdo con Estados Unidos, pues creo que ese tiempo, ese espacio que tiene el gobierno, pues se va a reducir. No sé cómo lo vean. No, de acuerdo. Por supuesto, hace 3 semanas aquí se apostaba y se decía que a finales de agosto seguramente se firmaría el Tratado de Libre Comercio y se ha ido diluyendo otra vez. Otra Primero vez esa porque ya no expectativa. es trilateral, porque Canadá no está invitado o no fue invitado por el gobierno de Estados Unidos a las nuevas negociaciones. Segundo, ya salió. Por fortuna, estas negociaciones desde siempre han sido muy transparentes por los grupos que entran y que tienen la facilidad de hablar y decir lo que pasa adentro, los que entran a negociar. En el caso de México, sobre todo los representantes de los empresarios. Está trabado igual que en mayo, las reglas de origen y sobre todo el sector automotriz. Sí. Son principales. Entonces, si se firma en agosto, será, como se acostumbra decir, un TLC-like, ¿no? Y seguirán negociando la otra parte. Entonces, también eso va a influir. A ver, el Banco de México puede controlar asuntos económicos, financieros, pero no puede controlar asuntos políticos. Es decir, las tasas de interés que pueda poner para que la inflación no suba esto y aquello, eso es correcto. Pero un asunto de confianza, de incertidumbre o de esas, eso no lo controla el Banco de México con nada. Con nada. Pues muy bien, llegamos de esta manera al final del programa de esta noche. Muchas gracias a ustedes por haber seguido esta transmisión. Gracias a nuestros Gracias, panelistas. buenas noches. Soy Gracias. Pascal Beltrán del Río. Nos veremos en la próxima ocasión aquí en Entre Líneas. Buenas noches.